A ver, ¿me confirman si se ve la pantalla, por favor? ¿Se ve? Ya, listo, muy bien, ya. Entonces estamos bien en audio y ahora en imagen, ¿ya? Bien, seguimos con el tema de la semana pasada, la compatibilidad o incompatibilidad en la comprensión lectora, ¿no? A ver, veamos este primer texto que nos piden. Ya, la primera pregunta de inferencia, algo que no se dice, pero se deja entender. ¿Qué se puede entender del autor del texto? Pregunta de inferencia. En la segunda, en el contexto ladrillo se equivale a sinonimia contextual. Otro tipo de pregunta. Justamente la tercera es el tema de hoy día, una idea que está en discrepancia con lo que el autor afirma. Siguiente, uno de los rasgos, o sea, de las características que más se resalta del personaje del texto es, y en el fragmento el concepto de prosperidad se refiere a qué? ¿A qué se alude con el concepto prosperidad? Listo, a ver, unos minutos y me ofreces tu alternativa en, en el chat, ya en privado, por favor, ¿ya? Ya me pones en el texto, por favor, texto 1, A, B, C, D, sin numerar, simplemente con las alternativas. Gracias.
Ya, Dina, a ver. Todo correcto, Dina, todo correcto. Kiara, también correcto. Aquiles, la última no. Ami, uno, dos, no, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Gracias, Ami. Listo, bien, vayamos a las respuestas. Se deduce algo del autor, él dice categóricamente, ¿no? Empecé mi vida como sin duda la acabaré en medio de libros, ¿no? Estos monumentos, bueno, se utiliza un lenguaje metafórico para referirse a los libros, ¿no? Monumentos rechonchos, ladrillos, avenidas de menjir. Un menjir es un monumento prehistórico colocado en forma vertical sobre la tierra, ¿no? Que me habían visto nacer, que habían de verme morir. Entonces se intuye de que el autor fue un bibliotecario precoz, ¿no? Aún antes de leer ya le intrigaban los libros que había en la casa de su abuelo. La C. En el contexto ladrillos equivale evidentemente a libros, ¿no? Ahora, la idea incompatible es que el personaje se interesa por los libros cuando aprende a leer. No, aún antes, ¿no? Dice bien claro acá. No sabía leer aún y ya reverenciaba esas piedras levantadas, ¿no? Entonces se acercaba, dice, algunas veces me acercaba para observar esas cajas que se abrían como ostras, ¿no? Y descubría la desnudez de sus órganos interiores. Entonces, evidentemente, se está explorando los libros, pues entonces eso sería incompatible la D. En el texto, uno de los rasgos que más se resalta es su curiosidad, ¿no? No sabe leer, pero ya le intriga, ¿no? Le llama la atención esos libros que su abuelo, pues, maneja con una destreza de oficiante, ¿no? ¿Ah? Experto en el manejo de los libros, ¿no? En donde encuentra la página buena, ¿no? La B. En el fragmento, el concepto de prosperidad, en el texto se habla, dice que sentía que la prosperidad de nuestra familia dependía de ellas. Y si estaba en medio de libros, bibliotecario, evidentemente la prosperidad se refiere a los ingresos económicos, ¿no? La economía, ¿no? Del hogar. Alternativa D. Secuencia correcta, entonces, CAD, BD, como me han puesto muy perspicazmente algunos alumnos, ¿no? CAD, BD, por favor, la secuencia correcta. Listo, nos vamos al texto 2. Me preguntan, ¿el texto quiere destacar qué cosa? El planteamiento que apoya la tesis del autor, ¿cuál es? Las preguntas iniciales que el hombre se hacía respecto a las plantas suponen qué objetivo. ¿Cuál sería la pregunta para tratar de sistematizar el conocimiento científico de las plantas? Sistematizar me habla de orden, ¿no? De un ordenamiento. Indique la información incompatible según lo expresado. ¿Cuál sería lo incongruente? A ver, damos unos minutos. Igualito me pones texto 2 ABCD.
Ya, a ver, Milagros, la 2, ¿todo bien? Yanela, pues solamente la 3 y la 5, Yanela, ya, solamente la 3 y la 5. A ver, un par de minutos más. Kiara, la 1 verifica, la 1 y la 4. Bien, Kiara, 3 aciertos, 1 y 4. Un par de minutos más. Gabriela, la primera, 1, 2. 1, 2, Gabriela. Algo que ver. Ya, gracias, Stephanie. Bueno, ya está llegando más respuestas. Milagros, Ami, María, gracias. Dina también, Angie, correcto, gracias. Ya, vamos a... Ya son varias opciones, así que verifica, por favor, ya, porque el texto son textos pequeños, bueno, la mayoría son textos pequeños de esta práctica, así que lo vemos inmediatamente, ¿ya? Para poderlos realizar todos. A ver, en la primera parte, el texto quiere destacar, bueno, en primer lugar dice, cuando los primeros hombres empezaron a deambular por el mundo, los rodeaban muchísimas plantas, pero no existía la botánica como ciencia. Acá hay una tesis, ¿no? Categórica, una afirmación. O sea, la tesis es una afirmación eh, a favor o en contra de algo, ¿no? Eh, Esa es la tesis, es un texto argumentativo. Dice, no existía la botánica como ciencia, porque la botánica es un conocimiento sistematizado de las plantas. Entonces, en un primer momento, pues, fue un carácter práctico, empírico, pero no había, pues, una ciencia como tal que abordara el mundo de las plantas, ¿ya? Pero, sin embargo, después dice el autor, ese estudio continúa aún, o sea, el estudio que esa disciplina, ¿no? La botánica que estudia las plantas, ¿no es verdad? Si en un primer momento se estudiaron los vegetales para investigar cuáles podrían ser utilizados o servir de alimento, pero ese estudio ya tiene una visión un poquito más amplia. Entonces, el texto quiere destacar qué cosa? A la botánica como ciencia. ¿Y qué planteamiento apoya a la tesis? O sea, la tesis, ¿qué cosa es? Que no existía la botánica como ciencia. ¿Por qué? Porque la botánica es un conocimiento sistematizado de las plantas. Entonces, si me preguntan, ¿qué planteamiento apoya la tesis? ¿Qué argumento? Que la botánica es la gran ciencia sistematizadora, ¿no? Organiza, ¿no? El conocimiento de las plantas. Alternativa D. Las preguntas iniciales que el hombre se hacía con respecto a las plantas, ¿para qué sirve esto? ¿Se podrá hacer algo con esto? ¿Se podrá curar esto otro con esta planta? Entonces, ¿qué finalidad tiene? Un carácter utilitario, ¿no? Aplicativo, de empleo, de uso. Alternativa B.
¿Cuál sería la pregunta para tratar de sistematizar, ordenar el conocimiento científico de las plantas? Evidentemente, ¿qué criterios se deben tener en cuenta para clasificar a los vegetales y de esa manera dar un ordenamiento, ¿no es cierto?, a los vegetales o plantas. Sí. ¿Qué información sería incompatible? Que, bueno, en el texto se habla de que eh, sucede con numerosos medicamentos con los que el hombre cura las enfermedades. Una de las aplicaciones es eh, al mundo de la medicina, ¿sí o no? ¿No? La aplicación de numerosos medicamentos que tienen su origen en las plantas, en los vegetales. Entonces, ¿cuál sería lo incompatible? Que en la actualidad solo se investigan las propiedades nutritivas de las plantas, que solo se investiga, ¿no? También tiene aplicaciones en la medicina también, ¿no es cierto? Y podríamos decir otras aplicaciones también, no únicamente. Esa sería la incompatible. Entonces vemos que la secuencia es B, D, B, C, D. Repito, B, D, B, C, D. ¿Listo? Nos vamos al texto 3, que también es breve. Me preguntan, ¿el texto trata principalmente sobre qué? ¿Qué actitud tienen los jóvenes sobre la poesía de carácter social? Se entiende que la revolución social, según el texto, ¿qué? Se deduce que los jóvenes poetas, ¿qué cosa? Es incongruente afirmar que la poesía social, ahí está la pregunta de incompatibilidad, incongruente es igualmente que divergente, discordante, ¿no? Incompatible. A ver.
¿Ya? Milagros. Mm, todo correcto, Milagros, muy bien, todo correcto. A ver, damos 2 minutitos. Hay una alumna que le ha hecho muy bien todo. 2 minutos más para ese texto. Bien, se está venciendo el tiempo, no hay nadie más. Bien, vamos a ver. Ya, acá se habla de una afirmación también categórica, no es un texto argumentativo. Creo que todos los movimientos revolucionarios siempre han estado precedidos por grandes movimientos y culturales y una tradición literaria, ¿no? Siempre han venido antecedidos, no precedidos por este tipo de movimientos. Y pone como ejemplo la Revolución China, ¿no? Que también estuvo precedida, ¿no? Por un gran movimiento de una nueva literatura, lo que se llamó la Revolución Cultural China, ¿verdad? Correcto. Entonces el texto trata principalmente sobre la trascendencia de la cultura y la literatura en la revolución social. Alternativa A. ¿Qué actitud tienen los jóvenes sobre la poesía de carácter social? Acá se dice, los más jóvenes tienen un poco que miran desde arriba a todos los poetas sociales o consideran de muy gusto hablar de poesía social. O sea, la actitud eso de mirar desde arriba, o sea, hacia abajo, es de signo inequívoco de desprecio o menosprecio. O sea que la actitud es de menosprecio y rechazo. La D. Se entiende que la revolución social, según el texto, necesita del aporte previo de una tradición cultural y literaria, ¿no? Sí, eso es categóricamente, ¿no? Siempre han estado precedidos. ¿Y por qué de ese movimiento? Porque se supone que ese movimiento cultural y literario les aporta, ¿no? Abona el camino para esa revolución social. Alternativa A, por supuesto. Ahora, se deduce que los poetas jóvenes, si tienen ese rechazo, ese menosprecio a la poesía social, entonces gustan de temas no sociales, ¿no? No se dice, pero se deja entender. Y es incompatible afirmar que la poesía social representa la esencia de la hojarasca. En el texto se habla, ¿no? De que esta poesía para el autor dice que tiene mérito, ¿no? La gente del 50, que fue una generación de poetas sociales, tienen ese mérito, ¿no? Que dentro de esa vertiente ha habido mala poesía, lo reconoce, es verdad, ha habido malas poetas. Y también es verdad que existen poetas que para encubrir su mediocridad se han revestido de un lenguaje revolucionario,
O sea, no solamente por hablar de la revolución y en hacer buenos poetas, ¿no? También hay mediocres. Pero dice el autor, sacando toda esa hojarasca, o sea, la hojarasca son ese conjunto de hojas marchitas que caen de un árbol, o sea, como algo pues totalmente inservible, inútil, ¿ya? Pero entonces, sacando toda esa hojarasca, queda ese intento y esa práctica de estos grandes poetas sociales, ¿ya? Entonces yo no puedo decir que la hojarasca representa la esencia pues de la poesía social. Al contrario, va en contra de lo que el autor afirma. ¿Está bien? Secuencia correcta, entonces sería A, D, A, B, B. A, D, repito, A, B, B. ¿Ya? Esa sería la secuencia. Listo. Continuamos. Texto 4, que también es breve. Me preguntan, el título del texto es, ¿cuál es el tema central? Una afirmación compatible, concordante con respecto al texto, ya por compatibilidad ahora. El autor destaca del poeta principalmente qué cosa. Y se entiende que el rasgo común entre un artesano y un artista, o sea, el denominador común en general, radica en qué, qué se basa, en qué se sustenta. Y el término iluminado puede entenderse en el texto ya sinonimia contextual. ¿Cuál podría ser su reemplazo? ¿Listo?
Ya, a ver, Gabriela, 4. Sí, todo correcto, bien, Gabriela, todo correcto. ¿Alguien más, por favor? Dina, mm, la 2 no es, la 2 y la 5 no es Dina, pero 3 aciertos, muy bien, 3 aciertos es lo que se pide. Bien. Angie, eh, la 3, 3 y 5 no son, bien, bien Angie, bien, listo. Yasmín, bueno, ya se venció el tiempo, pero gracias Yasmín y gracias Kiara. Vamos a cotejar, ¿ya? Vamos a cotejar. A ver, coteja. A ver, vamos a ver. A ver, ¿cuál sería el título adecuado para el texto? Evidentemente que la valoración, ¿no? El tipo de valoración que se daba al artista en la antigüedad, ¿no? Se pone como ejemplo los egipcios y los griegos, ¿no? En los egipcios, bueno, no había apenas una diferencia, ¿no? Una mínima diferencia entre el artista y el artesano. En cambio que ya en Grecia ya la diferencia es mucho más acentuada, ¿no? En favor del poeta con respecto al artesano. Claro, la valoración, ¿no? Alternativa B. Una afirmación concordante, o sea, compatible con el texto, sería que la estimación del poeta era más grande que la de un escultor, a menos en el caso de los griegos, ¿no? Que es lo que más se destaca en el texto, ¿no? Como un ejemplo significativo. La B. El autor destaca del poeta principalmente, al final lo dice, ¿no? El poeta era un iluminado, un profeta, sabemos lo que es un profeta. El hombre carismático, sabemos lo que es un carisma, ¿no? Un don, que conducía a su pueblo, o sea, como una especie de líder, ¿no? De guía. Entonces acá sería que el autor destaca del poeta su don espiritual, su carisma, que lo distingue como un ser ejemplar de su pueblo, claro, como un elemento paradigmático, ¿no es cierto? Icónico, ¿no? Representativo. Claro, la D. Se entiende que el rasgo común entre un artesano y un artista, acá dice, no se entiende, dice, eh, el juicio sobre la actividad del hombre que transforma la materia, como en el caso del artesano y el artista, o sea, los dos transforman, ¿no? La materia. Entonces acá sería, ambos transforman la materia con trabajo, claro. Alternativa D. Y iluminado como una especie que no guía al pueblo, que ejerce un liderazgo, no sería un ser divino, pero sí un ser inspirado, ¿no? Que inspira a los demás, ¿no es cierto? Alternativa B. Secuencia correcta, entonces, B, B, D, D, B. Repito, B, B, D, D, B. Esa sería la secuencia. Ah, ya, Dina, peyorativo me preguntan de repente, ¿no? ¿Me pueden hacer preguntas, por favor? En un sentido peyorativo, sentido desfavorable, ¿no? En un sentido peyorativo es desfavorable, ¿ya? Lo que desfavorece a algo o a alguien, ¿no? ¿Ya? Gracias. También un texto pequeñito, también el texto 5. A ver, nos preguntan puntualmente el mejor título para el texto, ¿cuál sería? ¿Ya? El DDT se acumula en mayores concentraciones donde, ¿cuál de los siguientes enunciados es discordante? Ya recordamos, discordante, incongruente, divergente, acostúmbrate a ese tipo de preguntas cuando hay una alternativa que va en contra de lo que el autor afirma. Bueno, acá hay 4 preguntas nada más. A partir del texto, el texto debe ser, ¿qué concluirías tú a partir del texto? Con respecto al DDT. Listo, espero respuestas.
Ya, a ver. Texto 5, Kiara. Sí, es correcto, Kiara. Y Milagros, la primera no. Milagros, la primera no. Gracias. A ver, un minuto más para el texto 5, ¿ah? Texto 5, Kiara. Es texto 4, es texto 5. Oh, perdón, Milagros. Claro. Angie, la primera no es, la primera y la última no es Angie, gracias. Ivonne, mm, la última no es, gracias, Ivonne. Yasmín, la dos nada más. La dos no es. Stephanie, la primera y la segunda no es Stephanie. Gracias. Muy bien, cotejemos, ¿ya? A ver, el mejor título. Mira a lo largo del texto cómo se repite la palabra acumulación. Acumulación, ¿te das cuenta? Acumulación. Ahí está, mira. Y cuando hablamos de concentración, ¿es de acumulación o no? Concentración, acumulación, ¿no? Entonces, a lo largo del texto, y el eje temático es el DDT. Entonces, el mejor título para el texto sería la acumulación de DDT según los niveles tróficos, ¿no? La cadena alimentaria, acuérdate, en biología, la cadena alimentaria o la cadena trófica, también como se le conoce, ¿no? Claro, de eso te habla el texto. Entonces, el mejor título sería la B. Ahora, ¿el DDT se acumula en mayores concentraciones dónde? Bueno, si hablamos de la pirámide, el vértice de la pirámide, o sea, el vértice superior de la pirámide trófica, entonces estaríamos hablando de las estructuras de los carnívoros, pues, ¿no? Porque lo primero sería, pues, lo que están en los microorganismos, luego los animales herbívoros, y de ahí estarían los carnívoros, incluido el hombre, ¿no es verdad? Alternativa D. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto que a mayor nivel trófico, menor concentración? Al contrario, a mayor nivel trófico, mayor concentración del DDT, ¿no? Eso es incongruente. A partir del texto, el DDT debe ser, entonces, si estamos hablando que el DDT forma parte de las sustancias tóxicas y lo tóxico es lo venenoso, entonces yo puedo concluir que a partir del texto, el DDT debe ser descartado en su uso, ¿no? Por ser una sustancia altamente tóxica. Alternativa C. Secuencia correcta, entonces, B, D, D, C. Repito, B, D, D, C. Listo el texto C. Bueno, hay que darle un poquito más de tiempo porque es un poquito más largo. Ya me pregunta la producción no compatible. O sea, acá la primera pregunta es por incompatibilidad. ¿Cuál sería lo incompatible? Una peculiaridad de los idealistas. ¿Cuál sería un detalle particular de los idealistas? ¿Ya? A diferencia de la cotidianidad, coma, ahí debe haber una comita, ¿no? Una comita, José. Claro, a diferencia de la cotidianidad, el ideal le proporciona al idealista, ¿qué cosa? ¿Qué cosa el ideal le proporciona al idealista? ¿Y cuál es el título del fragmento? ¿Cuál sería el mejor título? El vocablo templarte, ¿qué sentido tiene? Sentido contextual. ¿Listo? A ver.
Bien, chicos, me imagino que ya lo han leído. Por si acaso, te informo que este texto 6 forma parte de un libro que te recomiendo que lo leas, de un autor argentino, El hombre mediocre, de José Vasconcelos. Él fue médico de profesión, pero un hombre muy erudito de su tiempo. Entonces acá, como ves, hace exhibición de una cultura, de un conocimiento bastante amplio, ¿no? Y reflexión. Es un texto también, pues, argumentativo, ¿no? Entonces, la proposición no compatible con el texto sería, a ver, ¿los artistas son la casuística de sujetos con ideales plasmados? Sí, pues los artistas, ¿no? Ahí hablan de Molière, habla del poeta Musset, de Dante Alighieri, ¿no? De Shakespeare, ¿no? Entonces, son ideales plasmados, sí, ese es compatible. La identificación de parte del autor con sujetos paradigmáticos, o sea, paradigma es un ejemplo, un modelo a seguir. Claro, sujetos paradigmáticos serían estos artistas, ¿no? Que dejaron un legado, una enseñanza, o personajes notables, ¿no? Sin necesidad de ser artistas. Pueden ser también personas notables como, por ejemplo, Jesucristo, ¿no? Que de alguna manera, siendo creyentes o no, pero de alguna manera influyó en la historia de la humanidad, ¿no? Sin necesidad de ser cristiano o católico. Sócrates, lo mismo, ¿no? O Giordano Bruno, ¿no? Que defendió, ¿no? Con pasión la teoría heliocéntrica y fruto de esa posición, bueno, o consecuencia de esa proposición, de punto de vista, de esa defensa que hizo de la teoría heliocéntrica, la teoría copernicana, fue quemado vivo por la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, acá es compatible, ¿no? Decimos la B. El contenido semántico del término estrella designa ideal, claro, ¿no? Cuando pones la proa, o sea, tu intención, la proa es la parte delantera de un barco, pero acá sería como la intención, ¿no? Tu intención visionaria hacia una estrella y tiendes tu ala hacia tal altitud, o sea, hacia lo más alto, lo más noble. Entonces, claro, es compatible decir que la estrella designa un ideal, no una aspiración, un adelo noble. Pero lo incompatible sería el recurso argumentativo, ¿no? Que el autor desarrolla en el texto, se sustrae, omite, sustracción, resta, ¿no? Se omite. Los referentes culturales, no, al contrario. A lo largo del texto vemos cómo abundan los referentes culturales, ¿sí o no? Entonces, esa sería incompatible, pues evidentemente la D. La peculiaridad de los idealistas, ¿en qué consiste? Ellos forman una raza aparte de la humanidad, son idealistas, o sea, son abanderados es defensores de lo sublime, de lo superior, de lo que ennoblece al hombre. Alternativa D. A diferencia de lo cotidiano, lo común, lo corriente, el ideal le proporciona al idealista, ¿qué cosa? Trascendencia, ¿sí o no? Significación, influencia, ¿sí o no? Entonces, la D. ¿Cuál es el título entonces del fragmento? El perfil óptimo, ¿no? Óptimo, excelente de los visionarios o idealistas. Se podría decir que en este contexto, visionario idealista tiene sinonimia, ¿no es verdad? La D. Y templarte, se dice que cuando nosotros tenemos esa aspiración, dice que nosotros, ese misterioso ideal, esa aspiración, es una ascua sagrada. Ascua quiere decir un carbón ardiente, ¿ya? Ascua es un carbón ardiendo. Entonces, ese ideal, dice, nos templa. ¿Para qué? Para grandes acciones. Estamos, ¿no? Inspirados por ese ideal, y eso que es cosa forja en nosotros, ¿no? El suficiente carácter para plasmar aquello en lo que creemos.
Por ejemplo, tu ideal ahorita, ¿no? Tu estrella, ¿qué cosa es tu ingreso a la universidad? Te sacrificas, te esfuerzas, y eso implica sacrificio, ¿sí o no? Pero van templando tu espíritu. Entonces, podríamos decir templarte, es serenarte, tensionarte, proporcionarte o fortalecerte. Evidentemente te fortaleces, ¿no? Te da fortaleza. Claro, la de. Entonces, en ese sentido, la secuencia es de, todos son de, ¿no? Algo inusual en un examen de admisión, siempre por lo menos hay uno o dos variantes, pero en este caso en práctica, pues se puede dar el caso, ¿no? Todos son alternativa de. ¿Ya? ¿Está bien? Ah, Liz. Liz es una flor, una flor. Sí, exacto, el hombre mediocre de José Ingenieros. José Ingenieros, ¿no es Vasconcelos? Ya me hiciste dudar. Hay un José Ingenieros, tienes razón. Creo que es, perdón, cometí un gazapo. No es José Vasconcelos. Gracias, Aquiles, por tu observación. José Ingenieros, ¿no? El hombre mediocre. Ajá, ese texto es. Y Alice es es una flor, ¿no? Acá dice Elis, ¿dónde estaba en ti? Ah, se me va. Por acá. Ah, ya, ella es Elis de tu blasón. El blasón es un escudo. El penacho es de tu temperamento. El penacho es como una especie de pluma que se solía colocar en los cascos de los soldados, ¿no? Penacho, ¿no? El penacho, por ejemplo, el casco griego, no sé si has visto la película Troya, ¿no? Hay como una, como un penacho, ¿no? Que sobresale en el casco, ya, eso se llama penacho, ¿no? O sea, como que acá quiere significar el autor como algo que identifica, ¿no? Que identifica, que caracteriza, ¿no? A la persona, ¿no? Así, en ese sentido, es un sentido metafórico, figurado, ¿no? Bien, pasamos al texto 7. También me preguntan, ¿el texto se refiere en general a qué? En general, ¿a qué se refiere el texto? En el texto señale lo cierto, ya pregunta de nivel literal, habría que cotejar lo que dice el texto con lo que plantea la alternativa y encontrar la respuesta correcta. En el texto engendra es equivalente sinonimia contextual. ¿Qué palabra podría sustituir la palabra engendra que aparece en el texto? 4, un enunciado incompatible con el puesto, ya el tema de hoy día, ¿qué es lo incompatible? También habría que cotejar. Listo, son 4 preguntitas. A ver, vamos a ver qué encontramos en ese texto. A ver, acá chicos estoy viendo una cosita. Acá, por favor, donde escucha, acá donde, en esta línea, acá debería ser, ¿no? Por naturaleza los animales nacen dotados de sensación, pero esta no engendra en algunos, porque se refiere a los animales, ¿ah? En algunos memoria, aunque en otros sí, en otros animales sí engendra memoria, ¿ya? En algunos, acá sería, ¿no? ¿Ya? No engendra en algunos memoria, aunque en otros sí, ¿ya? Así sería lo correcto, ¿ya?
Ya, María Alessandra, a ver, texto 7, ¿no? A ver, la primera no es, la segunda no es. A ver, tablas, María Alessandra. La primera y la segunda no son. La tercera y la cuarta, la tercera y la cuarta sí son. Kiara, la primera sí es, la segunda no, la tercera sí, la cuarta no. Igualito también, Kiara. Primera y tercera son correctas. Verifica la segunda y la cuarta. Gracias. Gabriela, la primera sí, la segunda no, la tercera no, la cuarta no. Gracias. María, la uno no, la dos sí. A ver, vamos a ver ya. A ver, acá se habla de dos cosas, ¿no? Ya, se habla del hombre, pero también se habla del animal. La respuesta categórica, perdón, lo que afirma categóricamente los hombres que desean saber por naturaleza saber, ¿no? Por naturaleza los animales nacen dotados de sensación. ¿Mm? Y son algunos animales aptos para aprender. Entonces, acá se refiere en general a los medios que tienen tanto los hombres como los animales para aprender. ¿Ah? Se habla del conocer, del saber, ¿no? Del aprender, ¿no? Qué cualidades, qué capacidades tiene tanto el hombre como el animal para aprender. La alternativa C. Señale lo cierto. A ver, la experiencia se adquiere con las observaciones, ¿no? El autor dice que de recuerdo nace para los hombres de la experiencia. Muchos recuerdos de la misma cosa llegan a constituir una experiencia. O sea que esta es incorrecta. Ciertos animales nacen dotados de memoria. ah, Ciertos animales, los naturales nacen dotados de sensación. Y otros, los que además de memoria tienen también sentido, sí. Algunos animales tienen memoria. De muchos recuerdos nace la experiencia de lo que acabamos de leer. O sea, 2 y 3 son correctas. 2 y 3, alternativa B. 2 y 3 son correctas. En el texto engendre es equivalente, pero, a ver, por naturaleza los animales nacen dotados de sensación, pero la sensación, no engendra en algunos memoria, aunque en otros sí. No engendra en algunos memorias. No, ¿qué cosa? No procrea, provoca, genera o conciba. Bueno, engendra sería generar, ¿no? No genera memoria. Alternativa C. Un enunciado incompatible, a ver, el arte no llega al hombre sino a través de la experiencia, o sea, en otras palabras, el arte llega al hombre a través de la experiencia. Acá te dice, en buen romance, el arte llega al hombre a través de la experiencia. Y en el texto se dice, la ciencia y el arte no llegan a los hombres a través de la experiencia. O sea, dice lo contrario, ¿no? O sea que esta es incompatible, la uno es incompatible. Memoria y sentido, ¿son condiciones para aprender? Sí, memoria y sentido son, ¿no? Capacidades para aprender. Sí, eso sí, esa es compatible, no es mi respuesta. El saber no es congénito en el ser humano, o sea, no es con natural, no propio al ser humano el saber. Y acá dice, todos los hombres desean por naturaleza saber. O sea que está en su naturaleza, en su forma de ser, conocer, saber. Entonces, esa es incompatible. Respuesta 1, 3.
y 1, 3 está en la D. 1, está, 1 y 3 en la D. Entonces, secuencia correcta, C, B, C, D. Ah, congénito. Congénito es propio del ser, lo que viene contigo al nacer, o sea, no lo que heredas, sino que es algo tuyo propio. Por ejemplo, te digo, Mozart es un genio de la música. Su sentido musical fue congénito a él. Claro que estaba dentro de una familia que se dedicaba a la música, pero su genialidad ya es propia de él, ¿no? Eso no lo heredó. Su padre no fue un genio para decir que fue hereditario. Congénito es lo propio, lo natural, ¿no? Lo que es innato. Ahí está, Angie. Justo me robaste la palabra. Innato, innato. Eso es congénito, innato, con natural, son palabras sinónimas. ¿Ya? Muy bien, gracias por tu pregunta. Nos vamos al texto 8. También es breve. El mejor título para el texto, ¿cuál sería? El mejor título del anterior texto, del texto anterior, acá falta también, texto anterior, del texto anterior se deduce algo que no se dice, pero se deja entender. ¿Cuál de los enunciados es divergente con lo expresado? Ya recuerda, divergente, discordante, incongruente. Aprende esas palabritas. Si en la actualidad el hombre, si en la antigüedad el hombre hubiera carecido de mitos y dioses, se supone que en el texto se dice que sí tenían eh, mitos y dioses. Entonces, pero si no hubieran carecido, entonces, ¿qué cosa? ¿Qué podría extrapolarse? Pregunta de extrapolación, ¿ah? Y la frase cultura de la imagen podría ser reemplazada sinonimia contextual. ¿Por qué? A ver, doy unos minutos.
Ya, a ver, Casey, la 8, la 2 no es, la 2, muy bien. La 2 solamente no es Casey, gracias. A ver, vamos avanzando porque quiero terminar el material. Ya sé que algunos ya, listo. Gracias, Sofía, gracias, Jennifer. Vamos a ver, cotejemos, ¿ya? Evidentemente acá hay una comparación, Gabriela, ya, dejemos tranquilo el chat un ratito. A ver, acá se hace pues un recuerdo de lo que era la imagen en el mundo antiguo y se pone énfasis en el mundo contemporáneo, que esa imagen que tenía significado, que tenía contenido, sobre todo en la parte mítica, ¿no? Divina, ya se ha perdido en el mundo de hoy, en nuestro mundo, ¿no? Ya esa imagen está desprovista de significado. Solamente la televisión nos ofrece pues imágenes güeras. Güeras significa vacías de contenido, ¿no? El mejor título para el texto entonces sería que la vacuidad, o sea, vacuidad, vacuo es calidad de vacío, ¿no? Entonces la vacuidad, ¿no? Lo vacío de la imagen actual, ¿no? Ahí está. Eso quiere poner de relieve el autor, ¿no? El texto anterior se deduce que, evidentemente, que si antes había arquetipos, ¿no? Arquetipos, ¿no? A través de las imágenes, ¿no? Evidentemente que las imágenes de la televisión no devienen en arquetipos. Alternativa B, no devienen eso. Arquetipos estaban en el mundo antiguo. ¿Cuál de los enunciados es divergente? Que la sociedad moderna resulta más religiosa que en la antigua. No, en la antigüedad pues había la parte mítica, la parte divina, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Correcto? Acá dice, la iniciación religiosa con la admisión del neófito en la secta o en el clan, la plática desde el púlpito ha dado paso a la laizante televisión. O sea, lo que antes se vivía religiosamente ya se ha perdido actualmente. Eso es lo que denuncia el autor, ¿no? La C. Si en la antigüedad el hombre hubiera carecido de mitos y dioses, evidentemente no habría tenido esa luminosidad que el autor cita, ¿no? Claro, acá habla de luminosidad por acá, ¿no? En, esto lo vemos perfectamente en el mundo contemporáneo, con su cultura y la imagen. Desprovista, carente, ahí está, desprovista, mira, carente, eso significa desprovista absolutamente de la luminosidad que le aportaría, por ejemplo, un elemento como el mito lo sagrado. Y eso había en el mundo antiguo. Entonces, evidentemente, la D, ¿no? No habría tenido esa luminosidad si hubiera carecido de dioses y mitos, ¿no? Y la frase cultura de la imagen, evidentemente, podría ser reemplazada por ícono, que significa imagen, la triadoración, por la B, evidentemente, ¿no? Secuencia correcta, entonces, CBC, DB. Repito, CBC, DB, es la secuencia correcta. Listo. Pasamos al texto 9. A ver, ¿qué quiere decir el término rimbombante? El autor destaca en el concepto de biodiversidad que destaca cuando en el texto se utiliza la palabra, pero no, cuando en el texto se utiliza la palabra redundancia, se alude a qué, se hace referencia a qué. ¿Por qué resultan importantes las especies puntales, así, especies puntales? A ver, el título más apropiado para el texto, ¿cuál sería? Esto, veamos.
Ya, Milagros. A ver. A 1, 2, 3, no. 4, no, Milagros. 1, 2, 3, 4, no es. A ver, espero un par de minutos más para ese texto. Milagros, corregiste. A ver, para irnos ya. 1, 2, 3, 4. Ahora sí. Milagros, pero la última no debiste cambiar. Milagros, ¿ya? Y todo está bien. Las 5 está bien. Las 4 primeras no, pero las has cambiado y todo está bien ya. María Alessandra, gracias Sofía, gracias Matías. Ya, corrijan por favor, ¿ya? Evidentemente, rimbombante es algo que llama la atención, ¿no? Llamativo. La palabra biodiversidad ha llegado a ser casi una palabra rimbombante para expresar nuestra preocupación. Entonces, si llama la atención el término rimbombante, entonces sería insustancial, no, incomprensible, no, absurda menos, pero sí pomposa. Lo pomposo, lo ostentoso, ¿no? Lo llamativo, claro, la B. El autor destaca que en el concepto biodiversidad, ¿qué destaca? Evidentemente, las implicancias más serias de las interrelaciones naturales. Alternativas, se habla de especies en extinción, ¿no es verdad? Cuando en el texto se utiliza la palabra redundancia acá se dice, es especialmente importante conservar la redundancia en un sistema, en un ecosistema, esto es, contar con más de una especie o grupos de especies capaces de realizar procesos importantes en la trama alimentaria, o sea, mayor cantidad, pues, alternativa. Eso implica redundancia. ¿Por qué resultan importantes las especies puntales? Las especies puntales es un grupo funcional sin redundancia, o sea, sin abundancia de especies, ¿no? La pérdida de tal especie, o sea, puntal, o grupo de especies causará cambios importantes en la estructura de la comunidad, el funcionamiento del ecosistema o ambas cosas. Entonces, ¿por qué resultan importantes las especies puntales? Por ser un factor esencial e importante en la comunidad y en el ecosistema. Pues, claro, alternativa C. Y el título más apropiado sería El sentido de la biodiversidad en el ecosistema. Alternativa C. Secuencia correcta, entonces B, C, A,
D-C-C. Repito, D-C-A-C-C. Texto 9, también es un texto pequeño. A ver, el trabajo enajenado llevaría a qué cosa el animal a diferencia del hombre que afirma el autor. La frase el hombre hace de su esencia solo un medio para la existencia, ¿a qué equivale? El hombre se caracterizaría por qué, y entre actividad vital y esencial existe qué cosa según el autor. Una cosita, por favor, acá llamo la atención del alumnado, puesto que es un ser genérico, por favor, en el texto dice genético, no, un ser genérico, ¿ya? Por favor, te corrige.
Ya, a ver, vamos a ver. Sofía. No, pero Sofía, son 5 preguntitas. Por favor, me ponen texto 10, por favor, también. Luis Ángel, a ver. Luis Ángel, ¿quién es? No. La última solamente, Luis Ángel. La 5 nomás. Sí. Bueno, gracias. Listo. A ver, un minutito más, si hay alguien más, por favor. Tenemos un texto más. Milagros. Ajá. Pero que sí está mejor. La última no es. Justamente la que ha hecho Luis Ángel ha fallado Milagros. Y las que ha fallado Luis, tú todas las has acertado. Listo, vayamos a ver. Bueno, acá en síntesis, ¿no? El texto hace una comparación entre el animal y el hombre, ¿no? El animal, pues, con su actividad vital, es decir, con su vida, la identifica con su ser, o sea, no hay un distingo, ¿no? Vive, por decir, la vida por vivirla, pero el hombre no, el hombre es consciente de su vida, ¿no? Y obra como tal, como un hombre libre, que le da sentido a su vida. De eso en síntesis te habla el texto. Entonces, el trabajo enajenado dice, invierte esa relación. En tanto, concibe al hombre como un ser con conciencia de sí, que hace de su actividad vital, de su esencia, como el animal, solo un medio para su existencia. ¿No? El trabajo enajenado, aquel que embrutece a la persona, que no la libera. Entonces, el trabajo enajenado llevaría, ¿qué cosa? A, a que el hombre pierda su esencia de ser genérico. La invierte esa relación, ¿no? La alternativa. El animal, a diferencia del hombre, no desarrolla una actividad vital consciente. El hombre sí. Alternativa A también. La frase el hombre hace de su esencia solo un medio para equivale a qué cosa? A la pérdida de la libertad del hombre. ¿No? Ya no es un hombre genérico, ¿cierto? El hombre se caracteriza por desarrollar evidentemente una actividad vital espontánea. No, perdón, esta no sería, perdón, la 4, no, la 4 se llama, lleva a cabo acciones, o sea, su actividad de modo deliberado. Deliberado, por si acaso, significa intencional, no consciente, obra su voluntad, ¿ya? Alternativa C, por eso lleva a cabo, ¿no? Por eso se caracteriza. Y la 5, entre actividad vital y esencial, si bien es cierto que hay una comparación, pero una comparación es para establecer qué cosa, semejanzas y diferencias. Y en este caso, la actividad vital sola caracteriza al animal, pero la actividad esencial, ¿no? Caracteriza al hombre. Entonces, entre esos dos conceptos existe una relación de exclusión, ¿no? Uno excluye al otro, ¿sí o no? Alternativa B. ¿Listo? Correcto, Milagros. Ahí la última, ¿no? La última falló, ¿cierto, Milagros? Muy bien. Correcto, ya. Listo, nos queda el último texto, también es un texto breve. Me preguntan por el tema. Lo que expresa con el gesto la pareja aludida al inicio del texto. Hay un gesto, ¿cómo lo interpretas? Pregunta de inferencia, se deduce que el ademán, o sea, el gesto para ser significativo requiere, en realidad esta no es una pregunta de inferencia, porque está textualmente escrita, ya por si acaso te digo, ahí no es se deduce, sino no se entiende que el ademán para ser significativo requiere que, porque está textual, ¿no? En el texto, la inefabilidad es la incapacidad de traducir algo, una emoción, una sensación, en palabras, ¿ya? Eso significa inefabilidad. De cierto estado del alma conlleva implícitamente qué implica esa incapacidad para expresar un estado anímico, por decirlo. Y en el fragmento El silencio, ¿qué cosa es en el texto? ¿Qué entiende el autor? ¿Qué nos va a entender por el silencio? A ver.
A ver, no, mira, lo has hecho bien, lo has hecho bien. A ver, la 11. La 11. La 1 no es. La 1, Milagro, muy bien. La 1 verifica. A ver, verifica la 1. Muy bien. Kiara verifica la 1, 2. 1, 2. Muy bien, Milagros. Gracias a Dios. Perdón. No, Kiara, perdón. Es acierto. La 1 y la 2, Kiara, verifica. Milagros. ¿Qué te dije? ¿Cuál es Milagros? ¿Cuál es? Sería la Milagros. Ah, la 1. Sí, claro. Ajá. Correcto, Milagros. Muy bien. Listo. ¿Alguien más? A ver. Un par de minutos. Para el texto 11. Angie, la primera, la 1 y la 2 verifica. 1, 2, la 3, no, 4. Angie, 1, 2, 3, 4. Lina, la primera verifica. 1, 3. 1, 3, 4 verifica. Lina, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Luis, verifica la 1, 2, 4. 1, 2, 4, Luis. 1, 2, 4. Y pongo la 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Un minuto. Matías. 1, 2. 1, 2. Bien. 1, 2, Matías. 1, 2. Un minuto. Jair. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ya. Gracias. A ver, vamos a la aplicación. Ya. Vamos a ver, ¿ya? A ver, compadre. Bueno, en el texto se comienza con una situación circunstancial, anecdótica, pero ¿dónde comienza? Comienza hacia el medio del texto, ¿no? Cuando se habla del lenguaje, ¿no? Y ciertas situaciones rebasan por completo los recursos del lenguaje, ¿no? Y para expresar el lenguaje hay que recurrir al gesto, a la demanda, ¿no? El ser humano hace hincapié el autor que no puede expresar todo con palabras. Hay que recurrir al gesto, es decir, hay que recurrir al silencio. Y en el final es el silencio el que es el verbo, o sea, el verbo que representa acá el elemento de comunicación, ¿no? El elemento comunicativo. Entonces, el tema del fragmento es los límites, ¿no? Las limitaciones que tiene el lenguaje humano para comunicar muchas cosas alternativas. Sí. ¿Qué más? Lo que expresa el gesto de la pareja aludida es que ellos se miran, ¿no? Se toman de la mano, se miran y se aprietan la mano fuertemente. El hombre demuestra con la mirada que la ama, ¿no? Con el gesto. Entonces, alguno marcaría un sentimiento recíproco, pero date cuenta que se habla del amor. Y sentimiento recíproco puede ser un sentimiento de amistad, muchas cosas. O sea, buen distractor la de, pero acá sería un amor correspondido. Se habla de amor de pareja, está claramente ahí, ¿no? El amor de pareja correspondido mutuamente, recíprocamente, pero amor de pareja. ¿Ah? Muy buen distractor la de. Se deduce que el ademán, el gesto, para ser significativo, ya te decía, ¿no? Eso está textualmente de un determinado contexto. No es de dirección, no es inferencia. Eso vamos a cambiar, ahí lo vamos a sombrear, no es de inferencia. En el texto, la inefabilidad de cierto estado del alma conlleva implícitamente ¿qué cosa? A la capacidad finita. Infinito, tú sabes que es ilimitado, finito sería limitado,
del lenguaje hablado, ¿no? Esa limitación también. Y en el fragmento del silencio sería una forma de comunicación, ¿no? Como lo hizo la pareja, una forma de comunicarse, ¿no? Sin necesidad de palabras. Secuencia correcta, entonces, es CCD, CD, CCD, CD, por favor. Listo, dejo de compartir. De esta manera estamos terminando. Les agradezco la atención. Creo que vamos avanzando, ¿no? ¿Verdad? A grandes aciertos en tiempo y en precisión. Y a perseverar nada más, ¿no? Gracias, Dios mediante. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Ya? Hasta luego. Cuídense, chicos, también. Igualmente, buenos deseos. Hasta luego. Continúen con su jornada.